Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Voy a hablar de un tema bastante recurrente que es la demografía, centrándome en la zona que más crece demográficamente, que es África. África viene siendo la excepción a esta transición demográfica que se da en otros lugares del mundo. Hay varias razones para esto. Uno de los factores importantes es el tema de la urbanización. Vemos que hasta el día de hoy África sigue siendo una zona mayoritariamente rural, pero por otro lado es el continente que está impulsando actualmente más la urbanización. Entonces tenemos que en las próximas décadas en el continente va a haber un crecimiento de la población urbana muy grande. En todo el mundo las ciudades se siguen expandiendo, hay un proceso de urbanización. En América del Norte, por ejemplo, el 82% de la población vive en zonas urbanas. Que es un montón. Más del 8 de cada 10 personas en América del Norte viven en zonas urbanas. Luego esto está seguido por América Latina, que no está muy atrás. En Europa, por ejemplo, tenemos que el 74% de la población vive en zonas urbanas. Mientras que en África es apenas el 43% que vive en zonas urbanas. El promedio mundial de los habitantes urbanos es del 55%, pero se pronostica que para el 2050 más de 2/3 de la población del mundo va a vivir en ciudades. De este crecimiento, más del 90% van a ser africanos y asiáticos. Hay diferencias en realidad en África con respecto a esta tendencia general. Tenemos algunos países que siguen siendo predominantemente rurales y por bastante. Entre estos países está Níger, también tenemos a Burundi, que está por acá, también tenemos a Ruanda, que también lo marqué, tenemos a Malawi, en los cuales solo 1 de cada 5 personas viven en una ciudad. Nigeria, por su parte, cuenta con la población más alta rural del continente en términos cuantitativos. Estamos hablando de 95 millones de personas, seguido por Etiopía, que cuenta con 85 millones de habitantes en las zonas rurales. Alrededor de 2033, la población urbana de África va a superar a la población rural y va a llegar al 60% para 2050. Hoy en día es el sur de África donde hay más urbanización, superando por bastante el 50% actualmente. Hay otras zonas como el norte de África que también están bastante urbanizadas. La parte occidental de África le falta urbanizarse, pero va en camino a eso. La República Democrática del Congo, si nos concentramos acá en este país inmenso, ya para 2050 se calcula que va a tener una población urbana de 126 millones de personas. Este crecimiento urbano en África no está bien planeado, la verdad que tiene bastantes problemas. Hoy en día hay 3 ciudades que superan los 10 millones de habitantes en África. Por un lado tenemos el Cairo, en Egipto. También tenemos a Kinshasa. Uy, no me acuerdo dónde estaba Kinshasa. Bueno, está por algún lado de República Democrática del Congo. Y también a Lagos en Nigeria, que tampoco me acuerdo dónde está, pero está en Nigeria. Pero para 2030 va a haber 2 ciudades más que se van a sumar. Luanda y Dar es Salaam. Así que tenemos claramente una tendencia a la urbanización de África que impactaría de lleno en lo que sería la demografía, el crecimiento de la población de este continente. Pero también hay que tener en cuenta otros factores. Y tenemos que tener en cuenta que no siempre todo se repite igual en todo el mundo. Entonces está la posibilidad, que bastante gente lo está hablando, de que no haya una transición demográfica tal como se dio en otros lados en este continente. Hoy en día la población de África entera, si tomamos todo el continente, es de alrededor de 1.430 millones, lo que lo pondría al mismo nivel de India y China. Así que sumados estos 3 lugares, India, China y África, tendríamos más de la mitad de los 8.000 millones de personas que hay en el mundo. El crecimiento demográfico a nivel mundial se viene deteniendo. Si las proyecciones de la ONU son más o menos acertadas, en 73 años habrá 2.400 millones de personas más de las que hay actualmente. Que la verdad que es mucha gente, pero que es mucho menos
de lo que se dio entre 1950 y 2020, donde se agregaron 5.000 millones de personas. Y ya para 2100 casi todos están de acuerdo en que la población mundial va a empezar a decaer luego de llegar al pico de 10.400 millones. África va a estar en la vanguardia del crecimiento demográfico. De hecho, para 2050 se espera que de los 10 países más poblados del mundo, 5 fueran africanos. Lo voy a ir marcando en el mapa. República Democrática del Congo, Egipto, Etiopía, Nigeria y Tanzania. Si vamos a la población en general en el mundo, en algunos lugares, especialmente en Asia Oriental, Europa Oriental, la población va a caer, va a haber menos gente en estos lugares. Mientras que en África va a haber, en todo el continente, muchísima más gente. En India va a seguir habiendo gente, va a seguir habiendo crecimiento demográfico, pero cada vez más lento. En América Latina la situación no está clara, probablemente empiece a también despoblarse luego de 2050, empiece a caer. Y en América del Norte y Europa Occidental, tenemos la situación de que seguramente la población va a seguir creciendo, pero por la inmigración, no por el crecimiento propio. El tema de África es importante para mí porque muestra otro camino de lo que será la transición demográfica. Si vemos un ejemplo en particular, tenemos a Nigeria. Nigeria, como dije previamente, tiene una población rural muy grande, de más de 90 millones de personas. Lagos ya tiene una población de más de 15 millones de personas. Pero si vamos a la fertilidad, en Lagos, que es una ciudad gigantesca, la fertilidad sigue siendo de 3,4 hijos por mujer, que es muy alta. En Nigeria en general es de 5,3 hijos por mujer, lo que sigue siendo muy alto. Y si vamos a las zonas rurales, es de 5,9. Y en las zonas urbanas, sumando al resto de las ciudades, no solo Lagos, el resto de las ciudades, tenemos que la fertilidad en las zonas urbanas de Nigeria es de 4,5. Todavía siguen siendo muy alta. Y eso tiene que ver con una cuestión cultural también, y con una cuestión de acceso a los métodos anticonceptivos, y también hay que decirlo, con una concepción de la vida. Solo el 12% de las mujeres casadas en Nigeria usa anticonceptivos. 18,2 en las zonas urbanas y 7,8 en las zonas rurales. Entonces, existe la posibilidad de que esta transición demográfica africana no signifique que África caiga a los niveles tan bajos de fertilidad como otros continentes, sino que meramente baje a algo un poquito más manejable, pero que la población a la larga aún siga creciendo. Esto se va a ver mejor en las próximas décadas, probablemente para 2050 tengamos un panorama un poco más claro de cómo va a ser la demografía a mediano plazo en África. Porque si bien en el resto del mundo parece ser inevitable que llegado un momento la fertilidad empiece a caer por debajo de lo que se necesita para mantener una población estable, estamos hablando de toda América, toda Europa, en Asia prácticamente toda Asia. Actualmente ya prácticamente toda Asia está o allí o en camino a llegar a eso, y en Oceanía. África parece ser la excepción, y podría ser la excepción. No hay que descartar de que sea la excepción, de que en el resto del mundo la población empiece a caer aceleradamente luego de que la gente mayor empiece a morir y no haya inmigrantes para reemplazarlos. Pero en África la población siga creciendo indefinidamente, o por lo menos hasta donde le den los recursos naturales y la emigración, hasta que choque con los límites físicos del crecimiento demográfico. Pero bueno, están las dos posibilidades. Todavía no está claro si África va a ser igual que el resto de los continentes o no. Las dos cosas pueden suceder. O tal vez veamos que algunas zonas del continente, creo yo que lo más probable es que el cono sur del continente, se parezca más al resto del mundo, que eventualmente llegue a tener una tasa de fertilidad por debajo del 2,1, tal vez también lo veo bastante probable en África del Norte, especialmente al oeste de Egipto, porque Egipto, por alguna razón que hay que profundizar, no baja mucho la fertilidad, está bastante alta y se prevé que se mantenga así un rato, para lo que sería un país ya muy poblado y con pocos recursos naturales. Y en lo que sería el este africano también está por verse, el centro de África, son lugares que se diferencian entre sí. Entonces podríamos llegar a ver una diferenciación entre distintos sectores de África, algunos que se acerquen más o directamente sean iguales que el resto del mundo, otros que sean totalmente distintos y otros más o menos.
Pero bueno, como dije, hay que ver en las próximas décadas, hoy en día no se puede decir. La fertilidad en África está bajando en todos los países. Ya no hay países que tengan 8 hijos o 9 hijos por mujer. Eso ya está en el pasado. Los países tienen una fertilidad de 4 o 5 hijos que sigue siendo alta. En las ciudades, que son súper pobladas y súper hacendadas, aún ahí la fertilidad sigue siendo alta por alguna razón que tal vez algunos estaban previendo que iba a bajar más rápido de lo que está bajando en Nigeria. Bueno, que al gobierno le interesa mucho porque tiene la idea de ser una potencia eventualmente. Este tema no lo pueden solucionar. La población sigue creciendo aceleradamente por la fertilidad tan alta que hay en las ciudades, porque bueno, en el campo obviamente siempre hay más fertilidad, pero en las ciudades sigue siendo muy alta por alguna razón, ya vuelvo a decir, tendrá que ver con la historia, tendrá que ver con la cultura de esa zona. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante este video, pongan ustedes el gusto, compartan si creen que vale la pena compartir. Bueno, les doy la pregunta, según ustedes, ¿cuál va a ser el destino demográfico de África? ¿Crecer indefinidamente o pasar por la transición demográfica como el resto del mundo? Lo leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos del video de este canal, mis otros dos canales, Ultra Argentina y Pernada. Nos vemos pronto, saludos.